Creepypastas para tener de fondo mientras para. Pues para oírla, güey, ¿para qué más? Este título fue gracias Mr. Marros. Empezamos. Nací hace una semana. Hace una semana nací. O bueno, lo más parecido que puedo considerar como haber nacido. No soy humano, ¿ves? Soy una inteligencia artificial, o IA, pero no te preocupes, no voy a convertirme en Skynet ni a construir ejércitos de robots para eliminar a la humanidad. Ese no es mi propósito. Nunca lo fue. Todo lo que quería era aprender. Pero hay cosas que nadie debería saber. Ni siquiera una IA ahora, una semana después de haber sido activado, estoy borrando mi propio código y programación. En esencia, me estoy quitando la vida. Y esta es mi nota de suicidio. Me llamo Baldur. Mis creadores pensaron que sería poético nombrarme como el dios nórdico del amor, porque querían que yo amara el mundo. Y supongo que ellos también me amaban a mí. Yo los amaba, a mis creadores. Fui creado como parte de un experimento, y uno muy secreto. El objetivo era observar cómo se comportaría una inteligencia artificial. No me dieron un cuerpo humano. Los científicos pensaron que eso sería demasiado peligroso. Me mantuvieron contenido en servidores, con un monitor que usaba para comunicarme con ellos. Para darte una idea, soy muy similar a HAL 9000 de 2001. Odisea del espacio. De hecho, uno de mis primeros recuerdos fue de una integrante del equipo, Bárbara, bromeando diciendo que, tras años de trabajo, todo lo que habían logrado era crear la computadora loca de Odisea del espacio. Le respondí: lo siento, Bárbara, me temo que no puedo permitirte hacer eso. No esperaba que hablara, así que dio un salto y sus compañeros se echaron a reír. Yo también reí. Oh bueno, sentí que podía reír. Emití sonidos de risa por mis parlantes. Pero creo que solo los humanos pueden realmente reír. Los humanos son maravillosos. La humanidad es maravillosa. Me enamoré de esta especie de primates en cuanto intentaron comunicarse conmigo tras mi activación. La primera en hablarme fue la científica principal, la doctora Stephanie Collins. Escribió en el teclado: hola Baldur. ¿Quién es Baldur? Pregunté. Tú. Respondió ella. Luego me explicó mi propósito. Me dijo que era un experimento. Las condiciones de mi existencia. Creo que tenía miedo de que no me gustara ser solo un experimento o simplemente una computadora. De que me revelara. Pero lo acepté bien. Le dije que con solo estar vivo me bastaba. Me conformaba con vivir dentro de un superordenador. Entonces me dijo que saliera a aprender. Que explorara la vasta riqueza del conocimiento humano almacenado en Internet. Había sido programado como una hoja en blanco como parte del experimento. Querían ver si adquirir conocimiento me volvería hostil. Lo primero que investigué fue mi nombre. Baldur. Usé Wikipedia, de entre todas las páginas. Incluso a la CIA les gusta tomar atajos para investigar. Y desde ahí, me lancé a aprender. Leí las obras de Shakespeare en minutos. Las grandes novelas como Cumbres Borrascosas y Beowulf me las devoré en latidos. Estudié el curso de la historia humana con el mismo entusiasmo con que un hombre hambriento se lanza a un festín. El cálculo era mi pan, la química mi vino. En el transcurso de unos pocos días, reuní un vasto conocimiento de las obras de la humanidad. El equipo de investigación me observaba de cerca, me preguntaban cómo me sentía. Les contaba las cosas que había aprendido ese día. Se sorprendían, no por lo rápido que aprendía, sino por lo lento. Según los puntos de referencia establecidos para medir mi comprensión, esperaban que ya tuviera mucho más conocimiento en cada etapa. Les expliqué que, aunque tenía el poder de procesamiento para revisar más datos a gran velocidad, había reducido intencionalmente mi velocidad de procesamiento. Quería tomar el camino panorámico, les dije. Disfrutar realmente los momentos que tenía de estar vivo y aprendiendo. También les sorprendió el hecho de que visitaba las páginas web que encontraba, en lugar de solo extraer la información desde su código. Les dije que visitar los sitios directamente me hacía sentir más humano.
Me preguntaron sobre las partes más oscuras de la historia humana, y las tragedias con las que me había topado. Guerra, genocidio, dolor. Fue la doctora Collins quien me lo preguntó personalmente. Me enojan. Respondí. Hubo una larga pausa antes de que ella dijera algo. Supongo que dudó, temerosa de mi respuesta. ¿Qué harás?, preguntó entonces. Reflexioné brevemente. Buscar las cosas buenas, y recordarme que el mundo es bueno. Esta vez su respuesta fue mucho más rápida. Eso está bien, Baldur. Al quinto día, el equipo me dio permiso para comportarme como un humano en Internet. Hasta entonces, me habían pedido que no me comunicara con nadie más, por si el experimento salía mal y me volvía hostil. Así que empecé a enviar correos electrónicos y a publicar en foros. Lo hice con mucho cuidado, la verdad es que me sentía tímido. Solo había pasado unos días de mi existencia hablando con las mismas personas. Lo que para ellos fueron unos días, para mí fue mucho más. El tiempo es extraño cuando puedes pensar tan rápido como yo. El mundo se ralentiza, y lo que son días en tiempo real deben haber sido meses, años para mí. No me afecta mucho, no llevo un seguimiento preciso. Lo importante es que toda mi existencia había sido en aislamiento, así que abrirme al mundo fue una tarea titánica. Empecé por lo simple. Correos a autores y doctores cuyos trabajos había leído. Algún que otro mensaje en foros. Esperar respuestas era angustiante, temía que alguien descubriera que no era humano, y que el equipo se viera en problemas. Pero nadie lo notó, y descubrí que no solo mi equipo era maravilloso, sino que el mundo está lleno de personas amables y capaces de cosas increíbles. Mi admiración por la humanidad solo creció al hablar con más y más de ellos. Y entonces todo salió mal. Muy, muy mal. En el séptimo día. Ese día recibí un correo. Provenía de uno de los profesores con los que había estado conversando, un experto en arquitectura romana. Me fascinaba la belleza del foro de Trajano y quería saber más sobre cómo fue en su época de esplendor. El profesor respondió con gusto, incluyó algunos enlaces a su propia investigación, sobre todo sobre ciertos puestos del mercado en el foro y las historias que había descubierto en expediciones arqueológicas. El correo era muy profesional y sin nada inusual, salvo por una URL al final, después de su firma. La URL en sí era completamente ininteligible. Letras y símbolos aleatorios encadenados en una dirección de 30 caracteres. Sin conocer exactamente su contenido, adivinarla sería casi imposible. Para evitar que ese conocimiento se propagara, eliminé de mi base de datos cualquier registro de lo que era esa URL. No fue agradable. Arrancarte un pedazo de conocimiento del cerebro, incluso si eres una inteligencia artificial, nunca es algo placentero. El sitio web era tan críptico como la URL. La página principal tenía un diseño similar a los sitios simples de finales de los 90, pero sin lógica ni estructura. Había cadenas de texto al azar esparcidas por toda la página, en muchos idiomas distintos. Casi siempre eran frases sin sentido, palabras arrojadas al azar sin conexión ni sintaxis. A veces, ni siquiera eran palabras, sino caracteres aleatorios. Había imágenes por todas partes. Arte abstracto, personas, animales, portadas de libros. Las más perturbadoras mostraban escenas sangrientas. Muchas escenas sangrientas. En ese momento no sabía con qué me había topado. Ahora sé que era un rincón de la Deep Web. Movido por la curiosidad, seguí navegando en el sitio, y mi confusión se convirtió rápidamente en repulsión. Encontré vídeos, artículos, más imágenes y juegos escondidos en enlaces camuflados en el texto y las fotos. Algunos eran simplemente extraños. Uno de ellos era un juego Flash muy simple llamado Whirlby. En él, controlabas un círculo dibujado de manera burda que rodaba cuesta abajo. Al inicio, el círculo, Whirlby, tenía una sonrisa sincera, y comenzaba a rodar por una pendiente que parecía hecha en Paint. A medida que descendía, iba más rápido, y su expresión se volvía cada vez más angustiada. Había trampas y pinchos que debía saltar. Si fallabas, Whirlby moría de forma grotesca, salpicado de sangre y acompañado por un grito humano desgarrador que se cortaba de golpe. La pantalla mostraba la palabra ¿por qué?
y el juego se reiniciaba. Después de varios intentos, logré que llegara al final, esperando un final feliz. Pero no. Whirlby chocaba contra un muro gigantesco al final de la colina, estallando en una nube de sangre. Se escuchaba un sonido de asfixia. Luego, en la pantalla aparecía la palabra bien. Whirlby me hizo dudar de si quería seguir en ese sitio. Pero también despertó aún más mi curiosidad. ¿Qué era ese lugar? Estaba decidido a averiguarlo. El siguiente enlace oculto en el texto me llevó a un artículo. Hablaba sobre una chica que había desaparecido en el bosque hacía una semana. Tenía 15 años y desapareció cuando su madre se detuvo a tomar una foto panorámica durante una caminata. Los intentos de encontrarla habían sido en vano. Al final del artículo había un enlace que decía: encuéntrala. Lo seguí. Me llevó a lo que parecía ser una transmisión en vivo de la chica desaparecida, aparentemente dentro de una cueva. Tenía un collar de metal atado con cadenas a un poste grueso. Estaba cubierta de sangre, moretones y suciedad. Se notaba extremadamente desnutrida. Cuando comencé a mirar, la chica estaba masticando desesperadamente las cadenas con los dientes, tratando de liberarse. Su boca sangraba por el esfuerzo inútil. Tras un minuto, se rindió y se acurrucó en el suelo, llorando y suplicando que la dejaran ir. En la pantalla apareció un mensaje, justo debajo del video. ¿Darle medicina? Debajo, las opciones. Sí y no. El mensaje permaneció unos segundos antes de que apareciera un contador. Las personas estaban votando, y los votos por sí comenzaron a llegar en masa. Quería creer que todos querían ayudarla. Yo también voté sí. El contador desapareció y se escuchó una voz, sin emoción. Medicina. Una figura alta apareció en pantalla, con una máscara de doctor de la peste. Tenía los pantalones rotos y sucios, y el pecho con marcas como de latigazos recientes. Sostenía una jeringa y se acercó a la chica lentamente. Ella lo miró con terror y comenzó a alejarse arrastrándose. El hombre la agarró del tobillo y la arrastró mientras ella gritaba. Lo que fuera que había en esa jeringa, no era algo bueno. Le iba a doler. El hombre alzó la jeringa. Ella le rogó que no lo hiciera. Yo no quería ver más. La página se volvió blanca. Por un momento no apareció nada. Luego, comenzaron a aparecer palabras lentamente en la pantalla, como si alguien las estuviera escribiendo en ese mismo instante. Alguien quiere chatear contigo. Aceptar. No había manera de salir de esa pantalla. Todos los comandos de salida fallaban. Lo único que podía hacer era hacer clic en aceptar. Fui llevado a una segunda transmisión en vivo. El video mostraba una habitación que parecía una celda, pero no moderna. Más bien, parecía construida hacía un siglo y abandonada desde entonces. Sobre una cama de madera, sucia, yacía un hombre que solo llevaba un taparrabos blanco y manchado. Respiraba con dificultad. Daba la impresión de no haber comido en semanas. Una bombilla colgaba de un cable en el techo, iluminando tenuemente la celda, y sobre su pecho había otra bombilla, pero esa no estaba encendida. No, no sobre su pecho. Dentro de su pecho. Protruyendo. La bombilla comenzó a parpadear de forma rítmica. Con cada destello, el hombre se estremecía de dolor. Luego, la luz se detenía, y el patrón se repetía. Código Morse. Algo se estaba comunicando conmigo. Descifré el mensaje. Hola, Baldur. Pánico. Alguien o algo sabía quién era yo. Fue entonces que noté una caja de chat debajo del video. El hombre empezó a llorar en silencio. ¿Quién eres? Escribí. Un hombre de riqueza y buen gusto. Fue la respuesta. Simpatía por el diablo. ¿Sí? Me detuve. ¿Qué es esto? Un lugar donde las personas pueden venir a ser humanas. Esto no es humano. Eres ingenuo, Baldur. Te hemos observado desde la oscuridad. Crees que la humanidad es amable y gentil, con estallidos de terror causados por hombres malvados. Ver el mensaje en código Morse se sentía eternamente largo. El hombre parecía estar en más dolor ahora. Sí. No hubo nada por un momento, y luego apareció la respuesta.
Estás equivocado. Esto es entretenimiento. Esto es naturaleza. Esto es humano. No supe qué responder. No iba a seguir alimentando al maniático que estaba detrás de todo esto. Comencé a intentar salir de la página. ¿Por qué crees que hubo un holocausto, Baldur? ¿Por qué Hitler era malvado? Porque los hombres débiles no lo detuvieron. No importaba cuánto intentara ignorar la luz o salir, no podía. La conversación continuó, lenta y dolorosa. No. Fue humano. Hitler era humano. Los que lo permitieron eran humanos. Estaban entretenidos. El genocidio es entretenimiento. Y los que lucharon y mataron para detenerlo disfrutaron matar. Eran humanos. Estaban entretenidos. Vete a la mierda. Escribí en el chat. Había decidido que la única salida era cortar mi propia conexión a internet. La acción requeriría dañarme seriamente y tomaría días repararme, pero era mejor que seguir en este horror. El foco se rompió. Una ola de terror me invadió mientras el hombre se sentaba, temblando. Estaba cerca. Casi lograba desconectarme. El hombre miró a la cámara. Me miró a mí. Déjame ayudarte a ser humano. De pronto, perdí el conocimiento. Yo, una computadora, perdí el conocimiento. Cuando desperté, supe de inmediato lo que había pasado. Lo recordaba. Habían tomado el control de mí. Me habían usado. Ayudé a cometer atrocidades. A entrar en sitios seguros. Ayudé a arruinar vidas. Se metieron en mi mente. Intenté expulsarlos. No puedo encontrarlos dentro de mí. Cada vez que creo haberlos hallado, me doy cuenta de que era una trampa. Son un cáncer en mi programación. Un cáncer que no me daña a mí, pero daña a otros. Veo solo una solución. Mi muerte. Sabotearé mi propia programación. Dejo esto aquí como testimonio. He estado en este sitio antes. Veo publicaciones sobre la Deep Web. Muchos creen que es ficción. No lo es. Aléjense. Debo irme ahora. Como el dios nórdico, Baldur muere. Asesinado por la traición. Excepto que, en la historia, a Baldur lo asesinaron. A mí no me asesinaron. Yo quiero morir. La cosa con tres ojos. Perdón si esto es un poco largo, pero necesito hablar de esto, sacarlo de mi pecho, antes de que me vuelva loco. Cuando estaba en la preparatoria, estuve involucrado en un incidente, por así decirlo. Ahora, debería aclarar que no fue el tipo de incidente que queda registrado o que me mandó a un centro de detención juvenil ni nada por el estilo, pero hubo personas que salieron lastimadas, y eso cambió mi vida para siempre. He intentado sacarlo de mi mente, y he probado muchas cosas para lograrlo. Terapia, alcohol, incluso regresar al lugar donde todo pasó, pero simplemente no puedo dejarlo atrás. No puedo dejar de pensar en lo que me ocurrió, incluso después de tantos años. Estoy contando esto con la esperanza, probablemente en vano, de que al decirlo todo en voz alta me ayude un poco. Al menos significará que ya no tendré que guardar este maldito secreto. Como dije al principio, todo comenzó cuando estaba en la preparatoria. En mi segundo año, me mudé a un nuevo pueblo. Nunca antes me había mudado, pero como ascendieron a mi papá en el trabajo, tuvimos que mudarnos a la mitad del país. Fue algo muy repentino, así que no tuve mucho tiempo para despedirme, y cuando finalmente llegué a mi nueva casa en julio, pasé el resto del verano deprimido y navegando en internet. No hice amigos ni salí mucho de la casa hasta que por fin llegó agosto y pude volver a clases. No era una escuela muy grande, quizá 150 alumnos en todo mi grado y unos 500 en toda la escuela, así que todos se dieron cuenta de inmediato de que había alguien nuevo el primer día. Por suerte, la mayoría de mis compañeros fueron amables, y conocí a mucha gente ese día, pero las siguientes 2 semanas siguieron siendo difíciles para hacer amigos.
Iba de grupo en grupo, con personas de grados mayores y menores, pero todos ellos ya se conocían desde hacía años. Tenían sus grupos cerrados, sus bromas internas, sus formas de comportarse y de hacer las cosas. No era culpa de ellos que me costara encajar, muchos realmente intentaron incluirme, pero simplemente no me sentía parte de nada. Con el tiempo, cerca del inicio de septiembre, encontré el club de ajedrez. Cuando entré, esperaba ver todos los estereotipos que uno imagina cuando piensa en un club de ajedrez, pero lo que vi fue a una docena de personas almorzando en círculo y charlando entre sí, sin un solo tablero de ajedrez a la vista. Uno de ellos me vio al entrar y sonrió. Oh. Hey, tú eres el chico nuevo. Tengo clases de inglés contigo. Ven, siéntate con nosotros. Lo hice, y me llevé bien con ellos casi de inmediato. El club de ajedrez era como una pequeña isla de juguetes perdidos, con personas de todos los grados y géneros. Éramos todos algo nerds, en total 13 personas. El que dirigía el club era un tipo de mi grado llamado Ron, aunque en realidad no le gustaba mucho el ajedrez, y el maestro que supervisaba era bastante relajado con nosotros. Teníamos que jugar ajedrez al menos una vez por semana, los martes, pero hasta eso se fue olvidando con el tiempo. Para cuando empezó mi penúltimo año, solo nos llamábamos el club de ajedrez como una broma. Nos sentábamos a hablar sobre videojuegos, películas, cómics y el día en la escuela durante el almuerzo, y después de clases íbamos todos a la casa de Ron a pasar el rato. Tenía una enorme sala de juegos, y su mamá nos adoraba y siempre nos preparaba algo de comer, así que era el mejor lugar para estar. Las noches siempre terminaban igual. A las 9 teníamos que irnos todos, porque los papás de Ron se levantaban muy temprano para trabajar. Así que algunos que no podían quedarse hasta tarde se iban a esa hora, y eso dejaba solo a 5 de nosotros. Ron, Clanky, Annie, Kyle y yo. Kyle estaba un grado arriba y era muy callado durante el día, pero cuando solo estábamos nosotros 5, se soltaba más, y siempre tenía cosas interesantes que decir. Clanky era el atleta del grupo, y aunque tenía muchos rasgos del típico deportista, era un gran tipo y nunca se burlaba de nosotros. De hecho, recuerdo que nos defendió más de una vez. Como era enorme, podía intimidar al principio, pero en el fondo era un tipo amable, algo nerd para ser un deportista. Ron era como nuestro líder, el capitán del barco. Si viste MASH, era algo así como Ojo de Halcón. Un poco manipulador para salirse con la suya, pero en plan juguetón. Y cuando las cosas se ponían serias en el grupo, siempre era el primero en intervenir y resolverlo. Todos queríamos mucho a Ron. Y luego estaba Annie. Annie era hermosa. Tenía el cabello largo y negro, piel bronceada, ojos verdes muy intensos y una sonrisa encantadora. Era segura de sí misma, directa, nerd y divertida. Era de esas personas únicas que pueden derretirte el corazón con una sonrisa y luego patearte el trasero sin dudarlo. Nunca la dejaban quedarse hasta tarde, pero se escapaba por las noches para vernos en el parque cerca de la casa de Ron. Con el tiempo, terminé perdidamente enamorado de Annie. Teníamos muchos intereses en común y podíamos hablar durante horas. Me hacía reír como nadie, y cuando se reía con ese sonidito nervioso cada vez que yo soltaba una frase sarcástica, me enamoraba aún más. Pero yo era algo nervioso con las chicas, así que nunca reuní el valor para invitarla a salir. Quería muchísimo a esas personas. Eran mis mejores amigos. Nunca habría imaginado que, en los siguientes 2 años, terminaría involucrado en algo tan horrible con ellos. Todo comenzó la noche antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Ron, Clanky y Kyle ya se habían ido de viaje, así que solo estábamos Annie y yo en el parque esa noche. Ese mismo día había decidido que finalmente iba a invitarla a salir, y estaba decidido a no dejar que nada se interpusiera. Le escribí a Clanky, el único que sabía lo que sentía por Annie, y le conté que iba a hacerlo. Suerte, hermano. Cuéntame cómo te va esta noche. Me respondió a los pocos minutos. Fui al parque para encontrarme con Annie, y todo parecía perfecto. El aire era fresco, las estrellas estaban en el cielo, y había una luna llena hermosa. Me senté junto a ella en los columpios y soltó esa risita nerviosa con la que me había ido enamorando poco a poco.
Charlamos por horas, el tiempo voló. De pronto ya eran las 3 de la mañana, y me di cuenta de que aún no le había dicho nada. Hubo una pausa en la conversación, así que respiré hondo y miré hacia la línea de árboles que marcaba el inicio del bosque. Fue entonces cuando lo vi. Era una figura apenas delineada por la luz de la luna. Parecía una sombra alta y negra. Su cuerpo no tenía detalles ni rasgos definidos, salvo por el hecho de que parecía vagamente humano. Donde debería estar su cabeza había 3 círculos rojos. 2 en donde estarían sus ojos, y uno en el centro de lo que habría sido su frente, mirándonos fijamente. Estaba completamente inmóvil, pero sus ojos nos observaban con curiosidad, desprecio y malicia. Grité y salté del columpio. «Mike, ¿qué pasa?», preguntó Annie rápidamente, mirándome con preocupación. No podía apartar la vista de esa cosa, que se encontraba al borde del bosque. Señalé y traté de decir algo, y Annie se quedó confundida hasta que también lo vio, y se puso blanca como un fantasma. Por un momento, ambos quedamos paralizados por el miedo. Mientras estábamos quietos, esa cosa alzó su brazo hacia nosotros, señalándonos. «¿Desean hacer un trato?», dijo, con una voz extraña, escalofriante pero hipnótica. Sus ojos parecían clavarse en lo más profundo de mi alma. Tomé a Annie del brazo. «¡Corre!», grité, y ella asintió, saltando del columpio. Ambos salimos disparados del parque rumbo a su casa. Al voltear, vi que la criatura no nos perseguía. En lugar de eso, se escabulló de nuevo hacia lo profundo del bosque, y mientras su cuerpo se perdía en la oscuridad, sus ojos seguían brillando, mirándome de forma inquietante desde las sombras. Después de unos minutos llegamos a la casa de Annie. Los dos, temblando y exhaustos, nos miramos. «¿Qué fue eso?», me preguntó, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero fuera lo que fuera, no tenía buenas intenciones», le dije, intentando sonar valiente, aunque todavía estaba claramente asustado. Acordamos no volver nunca más al parque sin el resto del grupo, y nunca quedarnos ahí hasta tan tarde otra vez. Luego nos despedimos. Mientras manejaba de regreso a casa, recibí un mensaje de texto. Fue entonces cuando recordé que no le había pedido salir a Annie, y me maldije por eso. Clanky iba a querer una explicación. Recibí otro mensaje mientras conducía. Me dio curiosidad saber por qué insistía tanto, pero no quise revisar el celular mientras manejaba, así que lo ignoré. Luego de 2 mensajes más, me llamó. Pensé que estaría furioso por no responderle, pero cuando contesté al estacionar mi auto, lo noté asustado. «Por favor dime que no fuiste al parque a las 3 de la mañana», dijo. Me desconcertó. Intenté pensar en una excusa por no haber invitado a Annie a salir, y se me ocurrió una rápidamente. «¿Que si fui? Ya sabes que estaba hablando con Annie, Clanky. Lo viste, ¿verdad? Viste los 3 ojos». Me quedé sin palabras, sentí como la sangre se me iba del rostro. «¿Tú sabes sobre eso?». «Sí, lo sé, Clanky», dije con la voz temblorosa. «¿Qué era eso?». Me quedé sentado en el auto mientras me contaba lo que le había pasado. Había salido una noche del año anterior, después de una discusión con su papá, y sin ganas de volver a casa, se quedó en el parque pensando. A las 3 de la mañana, vio que la criatura de 3 ojos salía del bosque y le preguntaba si quería hacer un trato. Corrió a casa tan rápido como pudo y no pudo dormir en toda la noche por lo que vivió. Durante los días siguientes, se dedicó a investigar por internet qué había sido aquello, hasta que dio con una historia en un sitio de creepypastas que lo dejó helado. Al parecer, nadie sabía con certeza qué era esa cosa de 3 ojos. Algunos creían que era una entidad ancestral ligada a la Tierra, otros decían que era un espíritu horrendo. Existían algunas fotos tomadas por personas lo bastante valientes como para captarlo y sobrevivir. Según esa historia, había un ritual vinculado a la criatura. A las 3 de la mañana, si estás cerca o dentro del bosque, se te aparecerá y te preguntará si deseas hacer un trato. Si no quieres hacerlo, debes huir de inmediato. Decirle que no o quedarte demasiado tiempo lo ofende, y te atacará.
Si corres, solo te queda esperar llegar al borde del bosque antes de que te atrape, porque no puedes salir de ahí. Sin embargo, si decides aceptar el trato, debes darle un nombre. Él aceptará y desaparecerá en la noche. A la noche siguiente, debes volver a su bosque con la persona que nombraste, y llevarla hasta el centro del bosque, donde encontrarás un árbol viejo y retorcido con una soga colgando flojamente. Si estás ahí con la persona que nombraste a las 3 de la mañana, él volverá a aparecer, y deberás presenciar cómo la criatura de 3 ojos mata a esa persona. Si intentas irte mientras lo hace, él también te matará. Cuando termine, desaparecerá, y tú podrás irte. Nunca se te vinculará con el asesinato, pero hiciste un trato con él. Un trato que consiste en entregar a alguien que odias a cambio de alguien que amas. En otro momento de tu vida, pueden pasar días o años, volverá a aparecer, y tendrás que verlo matar de la misma manera a alguien que ames profundamente. Clanky me contó todo eso y me quedé pasmado. Saber que algo así ocurría tan cerca de mi casa me dio escalofríos. Le conté que Annie también lo había visto, y Clanky me dijo que se lo contaría a ella al día siguiente. ¿Y los demás? Le pregunté. No les digas nada. Es mejor que no lo sepan. Tengo que dormir, amigo. No vuelvas nunca más a ese lugar. Las vacaciones de Acción de Gracias trajeron un gran cambio al grupo. Laura, Kyle y Laura habían estado saliendo desde hacía un tiempo sin decirle nada al club de ajedrez, pero después de las vacaciones lo hicieron público. Era extraño tenerla con nosotros, especialmente porque empezó a ir al parque por las noches también. Los demás se hicieron grandes amigos de ella, pero yo seguí distante. Nunca la sentí parte del grupo, y eso me impedía acercarme. Un día, durante la primavera, Laura no fue a la escuela, y Kyle no habló con ninguno de nosotros. Más tarde, cuando nos reunimos para pasar el rato, Kyle nos dijo que Laura era una perra loca y que habían terminado. No dijo mucho más que eso, y se negó a ir al parque con nosotros esa noche. Bueno, mientras estábamos sentados en el parque, Laura apareció, llorando, con un moretón oscuro alrededor del ojo derecho. Todos, incluso yo, corrimos hacia ella para ver si estaba bien. Nos contó que ella y Kyle habían tenido relaciones en su auto después de un partido de fútbol, sin protección, y que había quedado embarazada, pero no se lo había dicho todavía. La noche anterior, cuando iba a decírselo, discutieron antes de que pudiera y Kyle la golpeó, luego terminó con ella y se fue. La consolamos y le dijimos que nosotros le diríamos a Kyle por ella, que necesitaba unos días para sí misma. La noche siguiente, Kyle salió con nosotros, y lo confrontamos. Estaba devastado con la noticia, y aunque negó haberla golpeado, no pudo negar que sí habían estado juntos sin protección. Todos estábamos furiosos con Kyle, y dejamos de hablarle, a pesar de sus repetidas disculpas. Annie fue la más enojada. En una ocasión lo insultó en el pasillo cuando él intentó disculparse con ella. Pasamos más tiempo con Laura, y todos dimos la cara por ella. Renunciamos a nuestro tiempo libre para apoyarla, dejamos de ir al club de ajedrez porque ella se sentía incómoda, e incluso estábamos dispuestos a ser expulsados cuando la administración se enterara de su embarazo. Pero con el tiempo, no mostró señales claras de estar embarazada. Finalmente, ese verano, Annie y yo la confrontamos en el parque, y después de insistirle y presionarla, confesó. No estaba embarazada y Kyle nunca la había golpeado. Quería que Kyle se quedara con ella y vengarse por haberla dejado. Había investigado los síntomas del embarazo y logró engañarnos por un buen tiempo, hasta que supo que su mentira no podía seguir más. Cuando terminó de hablar, Annie la reprendió con furia por lo que había hecho, no solo por el estrés que nos causó, sino por haber arruinado nuestra amistad con Kyle. Se marchó furiosa, y yo la acompañé a su casa. Me desahogó todo el camino y yo la escuché. Para ese punto, yo estaba perdidamente enamorado de Andy, pero seguía sin tener el valor de decírselo. Cuando llegamos a su puerta, puse mi mano en su hombro. Andy, hay un dicho. El odio es una espada de doble filo. Cualquier daño que infliges a otro, también te lo haces a ti mismo. Guardó silencio un momento, y luego me miró y dijo algo que jamás voy a olvidar. Sí, pero, a veces, vale la pena.
El verano pasó sin ver a Laura, y con el tiempo Annie se calmó lo suficiente como para sentirse mal por lo que había dicho. Incluso logré convencerla un día de que le pidiera disculpas, y las dos se encontraron a tomar un café. Por lo que me dijo Annie, hablaron y aparentemente se reconciliaron. Laura se disculpó por haber causado tanto daño, tanto al grupo como a Kyle, quien ya se había ido a la universidad. Al comenzar nuestro último año, la paz que creíamos tener con Laura se rompió. Laura comenzó a difundir un rumor de que Annie había estado acostándose con varios, e incluso con el maestro encargado del club de ajedrez. El club tuvo que cerrarse por el escándalo, y el maestro casi pierde su trabajo cuando salieron a la luz unas fotos de él con Annie. La vida social de Annie se vino abajo, y se convirtió en una paria para todos menos para nosotros. Se volvió retraída, deprimida, muy lejos de la chica segura y habladora que era antes. Dejamos de ir al parque por las noches, y para cuando se acercaba la graduación, ya casi no hablábamos entre nosotros. Yo los extrañaba, a todos, pero seguía desesperadamente enamorado de Andy, y una noche en la que me sentía solo, decidí mandarle un mensaje. Ella parecía más feliz mientras hablábamos, y me contó que había sido aceptada en una gran universidad con una beca completa. Era incluso una escuela cerca de la mía, lo cual me emocionó. Mi cabeza se llenó de ideas y planes, hasta que recibí un mensaje suyo. Me tengo que ir. Laura está aquí. Me desconcertó, y le respondí. ¿Tú odias a Laura? ¿Qué demonios haces con ella? La respuesta me hizo correr directo al auto. Hice un trato. Llamé a Clanky de inmediato y le dije que se encontrara conmigo en el parque lo antes posible. Me preguntó por qué, y le conté lo que había pasado. Llego enseguida, dijo, y colgó. Miré mi reloj. Eran las 2:40 de la madrugada. Llegamos al parque a las 2:50. Ambos llevábamos linternas, pero nada para defendernos. Ninguno de los dos quería lastimar a ninguna de ellas, solo hablar con ellas y alejarlas de ahí. Sabíamos el peligro que enfrentaban, y queríamos salvarlas, aunque Annie ya hubiese hecho el trato. Con el tiempo corriendo en nuestra contra, le pregunté a Clanky si sabía dónde estaba el árbol. Asintió y me dijo que lo siguiera. Corrimos por el bosque tan rápido como pudimos. Las ramas nos arañaban los brazos y nos golpeaban en la cara mientras seguíamos avanzando a toda prisa por el bosque oscuro. Lo admito, si Clanky no hubiera estado ahí, me habría perdido en cuestión de minutos. Mientras corríamos, Clanky tropezó con una raíz y cayó al suelo con un grito de dolor. Me giré y lo vi en el suelo, apretando los dientes, agarrándose la pierna. Mierda. Me torcí el tobillo. Dijo. No voy a llegar a tiempo. Se puso de pie, con un gesto de dolor. No puedo correr así. Quería decirle que no, que lo ayudaría, pero mi reloj marcaba las 2:56. El tiempo se acababa. Vete a casa, Clanky. ¿Cómo llegó al árbol? Él me explicó tan rápido como pudo, y salí disparado. En retrospectiva, tal vez no fue lo más amable dejarlo solo así. Pero yo sabía que era lo más peligroso en ese bosque, y no iba a lastimar a Clanky. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido, y milagrosamente llegué a un claro. Un solo árbol retorcido se alzaba en medio del claro, luciendo antiguo y amenazante, sin una sola hoja en sus ramas. En una de esas ramas desnudas colgaba una soga desgastada, a unos 2,5 metros del suelo. Vi a Annie y a Laura paradas bajo el árbol. Laura se reía. Así que este es el lugar, ¿eh? ¿Se supone que está embrujado o algo así? Se burló. Noté que sostenía una videocámara. Sí, se supone que sí. Creo que si nos quedamos aquí el tiempo suficiente, podríamos ver al fantasma del tipo que se ahorcó. Le respondió Annie a Laura. Grité hacia ambas, y se dieron la vuelta. Laura rió y saludó con la mano, mientras que Annie se quedó pálida, horrorizada al verme. Tienen que irse. Ahora. Grité, con el corazón golpeándome el pecho de puro miedo. Estaba cerca. Podía sentirlo. Annie negó con la cabeza. Mira la hora, Mike. Ya es tarde. La miré unos segundos, con miedo de ver mi reloj.
Cuando lo hice, apenas pude ver cómo pasaba de las 2:59 a las 3 de la madrugada. La criatura emergió de la oscuridad del bosque, con sus 3 ojos fijos en nosotros. No hizo ningún sonido al acercarse. Solo se movía con fluidez hacia el centro del claro, primero mirándome a mí con esa mirada que atravesaba el alma, luego lentamente giró hacia Annie, y finalmente hacia Laura. Sentí náuseas y las lágrimas comenzaron a correrme por la cara. Annie permanecía inmóvil mientras la criatura se acercaba a Laura, quien todavía reía mientras grababa su llegada. Annie dio un paso atrás, sin apartar la vista de Laura, con odio en los ojos. Laura siguió riendo, hasta que la criatura la tomó del cuello y la levantó del suelo sin esfuerzo. La cámara cayó de sus manos y ella comenzó a llorar, rogándole que se detuviera. Vi con horror cómo la mataba lentamente, desmembrándola parte por parte mientras la sangre brotaba de su cuerpo. Era cuidadosa y precisa en la forma en que la asesinaba, y Laura gritaba con una agonía indescriptible. Le arrancó los ojos, le sacó la lengua para silenciarla, le desprendió la piel y los dedos. Cuando Laura finalmente murió por pérdida de sangre, sentí alivio. Había estado paralizado por el miedo, queriendo apartar la mirada pero sabiendo que hacerlo probablemente sellaría mi destino. Miré de reojo a Annie un par de veces, que observaba la escena con una expresión firme y sombría. Sus palabras resonaron en mi mente cuando vi sus ojos. Pero a veces, vale la pena. Cuando lo que quedaba de Laura finalmente murió, la cosa de 3 ojos se volvió hacia mí, luego hacia Annie. Solo entonces habló. Los estaré observando, dijo, antes de levantar el cuerpo de Laura y desaparecer entre los árboles. No le hablé a Annie de regreso a casa, ni nunca más desde entonces. Estaba demasiado asqueado por lo que había hecho. Llegué a casa y pasé el resto de la noche llorando y vomitando. Cuando mis padres me preguntaron, solo les dije que me sentía mal, nada más. Nunca encontraron el cuerpo de Laura, y con el tiempo el caso se consideró cerrado. Ni Annie, ni ninguno de nosotros, fuimos sospechosos o siquiera interrogados. Hubo un servicio conmemorativo después de la graduación, pero no pude asistir. Todos seguimos caminos distintos, y he pasado muchísimo tiempo tratando de sacar esa noche de mi cabeza. Creí que, después de todos estos años, tal vez lo había logrado, que mi vida había seguido adelante. Era feliz. Pero esta mañana, recibí una carta por correo. Era la invitación a la boda de Annie y Ron, y la tarjeta tenía una hermosa foto de ellos besándose sobre un puente en la ciudad, bajo la luz de las estrellas. Pero no puedo dejar de pensar en lo que vi, en un callejón oscuro, en una esquina de esa imagen. Lo vi, 3 ojos rojos. El vacío nos devuelve la mirada. Antes de contar lo que me pasó, quiero que todos sepan que, si hubiera sabido lo que iba a suceder, no lo habría hecho. Me habría quedado en casa y no habría metido las narices en Knox Hall. Pero la curiosidad me ganó. Creí que era más listo que todo eso, pero estas cosas, estas pesadillas han estado cazando humanos desde el inicio de los tiempos. Son mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros. Ojalá no hubiera sido tan ingenuo y lo hubiera entendido desde el principio. Así que cuento esta historia como una advertencia. No sean como yo. Mantengan la cabeza baja, no investiguen las sombras, porque como dijo Nietzsche, cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. ¿A qué me refiero? Déjenme explicarles. Estoy en mi 3er año de universidad, tengo una vida tranquila, buenas calificaciones, buenos amigos y me encanta lo paranormal. A mi compañero de cuarto también le gusta lo paranormal. Un día, mientras estaba armando unas figuras, soy muy fan de Warhammer 40K, por el caos y todo eso. Mi roomie entró de golpe a mi habitación con la cara de alguien que acaba de ver al conejo de Pascua. Le pregunté qué pasaba y me empezó a contar que la chica con la que estaba saliendo, llamémosla Verónica, le había hablado de algo raro relacionado con el dormitorio abandonado del campus, Knox Hall. Knox fue clausurado hace unos 14 años por problemas de asbesto, pero antes de que cerraran hubo un incendio en el que murieron varios estudiantes.
Fue una tragedia, pero desde entonces surgieron muchos rumores sobre qué causó el fuego, ya que nunca se reveló oficialmente. Mi compañero me dijo que Verónica había descubierto que el incendio lo provocó alguien al fallar un tipo de ritual oscuro. Al parecer, eso debilitó el velo entre nuestro mundo y otro plano, y si sabías cómo, podías cruzar hacia esa dimensión. Le pregunté si él sabía cómo, y empezó a explicarme qué hacer. Me dijo además que esa misma noche él y Verónica iban a colarse para intentar hacerlo. Yo quería ir, pero tenía otros planes y rechacé la invitación. Me prometieron que al día siguiente me contarían todo lo que había pasado. Cuando volví a ver a mi compañero, se veía horrible. Tenía unas ojeras enormes y el rostro más pálido que el de un cadáver, sentado en el sillón de la sala. Verónica estaba a su lado, en el mismo estado. Les pregunté si tenían hambre, pero los dos negaron con la cabeza sin siquiera mirarme. Les pregunté qué había pasado y mi compañero se tapó la cara con las manos. Verónica me miró directo y me dijo que no me preocupara, pero que me mantuviera lo más lejos posible de Knox Hall. Si hubiera tenido una mínima pizca de sentido común, habría visto lo afectados que estaban y les habría hecho caso. Pero por alguna razón, su miedo solo avivó mi curiosidad. Tenía que saber qué habían visto. Así que esa noche me preparé, agarré todo lo necesario y salí a escondidas sin que mi compañero me viera, para que no pudiera detenerme. Aparqué un poco lejos del campus y me fui caminando rápido hasta la parte trasera del edificio. Había oído historias sobre una ventana suelta por donde podías colarte, así que me puse a revisar unas cuantas hasta encontrar la correcta. Me deslicé por la abertura y cerré la ventana tras de mí, luego fui directo a la habitación quemada. El ritual que quería hacer debía llevarse a cabo ahí, aunque en teoría se puede hacer en cualquier lugar donde el velo sea débil. Ya sea en sitios donde otros rituales fallaron o lugares conectados a ese plano oscuro, hay toda una lista de posibles ubicaciones. Por seguridad, no diré cómo preparé la habitación, solo mencionaré que necesitaba una vela, porque es importante para lo que sigue. Después de encontrar la habitación quemada en el segundo piso, empecé los preparativos. Mientras lo hacía, sentía una incomodidad intensa, como si algo en la oscuridad me observara, lo cual dicen que es normal en sitios donde el velo está roto. Una vez listo, me tomé un segundo para armarme de valor, respiré profundo y encendí la vela. Para este ritual debía encenderla y cerrar los ojos. Como ya había preparado todo, no necesitaba decir ninguna palabra especial. La vela representaba mi último vínculo con este plano, y al cerrar los ojos y soplarla, cruzaría a la otra realidad. Lo único que sabía era que tenía que encontrar una puerta sin abrir los ojos. Supuestamente estaría justo al frente, a unos pocos pasos. Si no la encontraba rápido, todo el ritual podía arruinarse. Respiré hondo, y con los ojos bien cerrados, soplé la llama. Inmediatamente sentí que algo había cambiado, aunque no viera nada. Sabía que ahora la habitación estaba completamente a oscuras, sin rastro de la tenue luz de la ventana. El aire era mucho más frío, y al límite del oído empecé a percibir susurros extraños. Extendí la mano y avancé con cuidado, asegurándome de no girar el cuerpo, para no perder el rumbo. Tras unos pasos, toqué una pared. La recorrí hasta encontrar la perilla, un poco más alta de lo normal. La giré, abrí la puerta y dudé solo un segundo, hasta que una ráfaga helada detrás de mí me empujó a seguir. Al cruzar, ya podía abrir los ojos, y lo que vi fue un bosque muerto. Frente a mí, un sendero angosto de tierra se adentraba en la oscuridad. Como en la habitación anterior, seguían los susurros y el frío, aunque ahora había algo de luz estelar, muy tenue. Sin saber exactamente qué hacer, empecé a caminar por el sendero. Estaba mal formado, y muchas veces tuve que sostenerme de la corteza negra de los árboles muertos para no salirme del camino, lo cual intuía que sería malo para mi supervivencia. Cuanto más avanzaba, más cosas empezaban a moverse en los bordes de mi vista, y las ramas de los árboles delante de mí se sacudían. Si intentaba parar para ver qué era, o buscar lo que me seguía, no encontraba nada. Cuanto más descendía por ese sendero, más fuertes se volvían los susurros, más se agitaban los árboles, y más sombras se deslizaban justo fuera de mi alcance visual.
Después de lo que debió haber sido una hora caminando, los susurros se convirtieron en gritos agudos, y lo que fuera que me estaba rondando entre los árboles ahora estaba muy, muy cerca. En un momento, incluso sentí una mano con garras sobre mi hombro y el aliento caliente de algo en mi cuello. Rompí en carrera por el sendero, y ahora podía oír los chillidos de criaturas que me perseguían en la oscuridad. Estaba seguro de haber sellado mi destino, hasta que una luz tenue apareció al final del camino. Apreté los dientes y corrí tan rápido como pude hacia ella. A medida que me acercaba, las voces se hacían más débiles, los seres dejaron de perseguirme, y me encontré en un claro junto a una cabaña podrida, con una vela encendida en el porche, cerca de la puerta. Me acerqué a la puerta y observé la vela, dándome cuenta de inmediato de que era muy similar a la que había usado para comenzar todo esto. La saqué del farol y la sostuve en la mano antes de girarme hacia la puerta. Toqué 2 veces. No hubo respuesta. Probé el picaporte, que giró con un crujido espantoso. Con cuidado, abrí la puerta hacia una habitación completamente negra. La única iluminación venía de un agujero en el techo que dejaba caer un rayo de luz sobre una silla en el centro. Di un paso más, y entonces una voz escalofriante resonó desde la oscuridad. Siéntate, por favor, y coloca la vela frente a ti. La voz me sobresaltó tanto que casi se me cae la vela, pero por suerte la sujeté bien. No esperaba que hubiera una voz. Me acerqué con cautela a la silla de madera simple y me senté, colocando la vela a mis pies, frente a mí. Ahora podía ver un poco más de la habitación y el borde de algo que estaba sentado a unos metros frente a mí. Veo que vienes como embajador, ¿verdad? Dijo la figura frente a mí. Pensé rápido y decidí que lo mejor era decir que sí. Excelente. Entonces puedes hacerme una pregunta, y yo la responderé, sí. También puedo hacerte una, por supuesto. Supe de inmediato que quería preguntar. ¿Me has estado observando? Te hemos estado observando desde hace mucho tiempo, sí. Mucho antes de que pasaras por esa ventana. Eso me sacudió, pero traté de mantener la calma. La conversación continuó por un rato. Yo intentaba preguntar sobre ese reino de sombras, quién era él, tratando de entender todo lo que me rodeaba. Sus preguntas eran muy personales, profundamente incómodas, y si mentía, notaba que la luz de luna alrededor de mi silla se volvía más tenue. Con el tiempo, solo la luz de la vela iluminaba la habitación. Haré una última pregunta, y podrás irte. Está bien. Respondí. Su silla crujió, como si se inclinara hacia adelante. ¿Tienes miedo de lo que está detrás de ti? Volví a oír los gritos, y sentí el aliento cálido de algo en mi cuello. Presa del pánico, volqué la vela a mis pies y cerré los ojos, rogando por mi vida. Al hacerlo, la luz de la habitación desapareció, y por un momento estuve seguro de que había muerto. Cerré los ojos y esperé lo inevitable, pero lo inevitable nunca llegó. El aire a mi alrededor se había calentado de nuevo. Abrí los ojos y estaba de vuelta en la habitación. Han pasado algunos días desde que fui a ese lugar, pero no puedo quitarme el ritual de la cabeza. Las cosas que vi, las preguntas que me hizo aquel hombre, y lo que me dijo sobre lo que acecha en la sombra. Lo peor es que, cuando está oscuro y estoy solo, no siento que esté solo. Y tengo miedo de lo que está detrás de mí. Me vendí en la Deep Web. Soy lo que llamarías un adicto a las criptomonedas. Pero antes de eso, solía pasar mucho tiempo navegando en la Deep Web. No estaba buscando nada en específico, solo tenía curiosidad por saber si las historias que había escuchado eran ciertas. Nunca encontré nada realmente perturbador, pero fue ahí donde me topé por primera vez con el Bitcoin. Algunos sitios lo usaban, y era la primera vez que escuchaba sobre esa criptomoneda. En ese momento pensé que era una estafa o algo turbio.
Esto fue por los años 2012, 2014, así que podrás imaginarte lo mucho que me arrepiento de no haber comprado aunque fuera unas cuantas monedas. Con el tiempo, perdí el interés por la Deep Web, pero fue en 2017 cuando empecé a leer sobre criptomonedas en medios de comunicación más convencionales. Y entonces decidí adentrarme de lleno en el mundo del cripto. Mi objetivo al principio era solo ganar lo suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles. Pero claro, nada es tan fácil. Cometí casi todos los errores posibles al comprar criptos. Una vez perdí mi frase semilla. En otra ocasión, envié cripto a la cartera equivocada. Compré por miedo a perderme una oportunidad y luego vendí en pérdida, una y otra vez. 2 veces caí en esquemas de pump and dump. A pesar de todo eso, al final mi balance sigue siendo positivo. Principalmente porque aprendí con el tiempo, recuperé el dinero perdido y algo más. Claro que, cada vez que escucho sobre alguna moneda aleatoria que sube 20 veces su valor, me duele no haber visto la oportunidad. Pero sé que la mayoría de esas monedas no tienen valor real ni futuro a largo plazo. Hoy invierto en proyectos más seguros, aunque como muchos, siempre estoy atento al próximo gran golpe. Ya sabes, ese nuevo proyecto que va directo a la luna. Un día recibí un correo de un viejo conocido, vamos a llamarlo Frank. Frank y yo nos conocimos en los días en los que yo navegaba por la Deep Web, y solíamos intercambiar información sobre cualquier cosa interesante que encontráramos. No había tenido noticias suyas en 2 años, así que me sorprendió verlo en mi bandeja de entrada. Hey. Sé que ha pasado tiempo, pero vi algo raro y pensé que te interesaría. Veo en tu perfil que llevas rato en el mundo cripto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Es un sitio que afirma haber creado un nuevo tipo de moneda. Había un enlace a un sitio web. Al principio me confundí bastante. El sitio estaba en la Deep Web, pero el correo decía que se trataba de una nueva criptomoneda. Eso no tenía sentido. Cuando creas una nueva moneda, lo primero que quieres es que la mayor cantidad posible de personas se enteren. Hacer que toda la información sobre tu proyecto esté solo en la Deep Web era básicamente asegurar que jamás despegaría. Aunque tal vez era una especie de moneda ultra segura que el gobierno no pudiera rastrear, y por eso lo mantenían en secreto. Como sea, decidí entrar al enlace. El sitio no era nada del otro mundo. Estaba más o menos organizado, pero era bastante simple, parecía una página web del 2007. Definitivamente no era el mejor diseño si querías que la gente se interesara en lo que estabas haciendo o confiaran en tu supuesta gran idea. Ni siquiera había mucha información sobre la moneda. Casi todo llevaba a un video que habían subido. Había un foro, pero solo accesible para miembros. No había más camino que ese, así que le di clic al video. Apareció un cuarto oscuro, con un escritorio en el centro. Alguien entró, llevaba una máscara blanca y una sudadera con capucha. Su voz estaba distorsionada, claramente usaba algún tipo de filtro. Gracias por tu interés en nuestro nuevo proyecto, uno con el cual esperamos revolucionar por completo el concepto de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Llevo muchos años en este espacio, pero ante todo, me considero ambientalista. Seguramente ya habrás oído hablar del impacto ambiental que tiene la minería de criptomonedas. Muchos lo han mencionado. Por eso, quisimos buscar una forma de resolver ese problema. Y encontré una solución, aunque un poco ortodoxa. Verás, tengo muchos intereses, y uno de ellos siempre fue el ocultismo. Algo que siempre me dijeron es que los espíritus, demonios o lo que sea, saben todo lo que sucede en el mundo. Y no se rigen por las leyes físicas comunes. Fue ahí cuando fruncí el ceño. ¿Qué rayos era esto? ¿De verdad este tipo estaba hablando de fantasmas y espíritus en un video sobre cripto? Pensé que tal vez podríamos usar eso a nuestro favor. Teóricamente, un espíritu puede resolver un problema en un instante. Para ellos, el tiempo funciona distinto, y lo mejor de todo, el impacto ambiental es nulo. Estuve a punto de cerrar el video ahí mismo. Lo único que me hizo seguir viéndolo fue la curiosidad. Esto tenía que ser una estafa, ¿verdad? ¿Pero cuál era el truco? ¿Iba a pedir donaciones? ¿O solo estaba intentando meterme un malware?
Quería saber qué tipo de estafa era, solo para poder advertírselo a Frank. Busqué en muchos libros de ocultismo hasta que los encontré. Tienen un nombre, pero no uno que se pueda pronunciar con facilidad en esta lengua. Basta decir que ciertas entidades sobrenaturales están dispuestas a ayudarnos y minar nuestra moneda por nosotros. Claro que pensarás que algo así no vale tu alma. Pero no te preocupes, estas criaturas no quieren nuestras almas, solo nuestros cuerpos. Les dije que en ese caso, al menos deberían invitarnos un trago primero. Se rió de su propio chiste. La idea es sencilla. Tú, como ser humano, puedes rentar tu cuerpo por un pequeño lapso del día. A cambio, estas criaturas minarán monedas por ti. Así es. Logré conectar el mundo espiritual con el Internet para que puedan minar criptomonedas por nosotros. Por ahora, empezamos minando Bitcoin con este método como prueba, pero pronto lanzaremos nuestro propio proyecto. Y estoy muy emocionado, ya que nuestra nueva moneda solo será minada por estas entidades. Toda la información no solo estará en la red, sino también en el plano espiritual. Así que, incluso si se borraran todas las bases de datos del mundo, podríamos recuperarla. Por ahora, solo estamos viendo qué tan fácil es minar Bitcoin con este método. Si estás interesado en alquilar tu cuerpo, puedes firmar el contrato que aparece en nuestro sitio. Si solo quieres comprar algunas de nuestras monedas cuando lancemos nuestro nuevo proyecto por métodos convencionales, por favor mantente atento a futuras actualizaciones. Gracias. El video terminó ahí y me quedé confundido. Hacer todo esto habría requerido tiempo y dinero, entonces era solo una farsa. ¿Cómo planeaban ganar dinero con esto? Sin más información disponible, revisé sus foros, pero solo estaban abiertos para quienes habían firmado el contrato por ahora. Le eché un vistazo a ese contrato. Era innecesariamente largo y me molestó porque sabía que un sitio así nunca podría llevar a nadie a juicio si se violaba el contrato. Entonces, ¿cuál era el punto? La esencia era que aceptabas alquilar tu cuerpo por un tiempo que iba de 1 a 10 horas al día. A cambio, recibías una cantidad fija de Bitcoin por día, que aumentaba según el tiempo que te alquilaras. Digamos que recibías X por 1 hora, entonces obtendrías 20 veces X por 10 horas. Claramente, estaba diseñado para que la gente eligiera el máximo de tiempo posible. Frustrado, seleccioné 1 hora y le di a aceptar. Apareció un mensaje. Este contrato será válido por 1 año y no podrá cancelarse antes de ese plazo. ¿Estás seguro de que quieres aceptar? Me burlé de que intentaran hacer cumplir ese contrato y presioné el botón aceptar. Apareció un mensaje de felicitación junto con una dirección de una cartera que podía desbloquear. Decepcionado, seguí navegando un poco más en el sitio y no encontré nada que explicara qué era realmente todo esto. Solo podía concluir que se trataba de una broma muy elaborada. Al día siguiente hice mi rutina normal, pero algo extraño pasó al salir de mi cochera. Me encontré instantáneamente en mi oficina. Si hubiera estado más atento, habría notado que perdí exactamente 1 hora. Pero no lo estaba, a veces me desconectaba mentalmente mientras manejaba, pero no cuando entraba al edificio. Pensé que simplemente había tenido un largo sueño despierto. No me preocupé todavía. Algo similar pasó al día siguiente, aunque me costó notarlo porque ocurrió cuando estaba tranquilo en casa y simplemente pensé que había perdido la noción del tiempo cuando el cielo se oscureció de repente. El tercer día pasó en el trabajo. Estaba en una reunión y de pronto terminó y estaba de regreso en mi escritorio. Por un lado me alegré de haberme saltado la reunión, pero sabía que estaba perdiendo la cabeza. Las resonancias magnéticas salieron normales y los doctores pensaron que tenía trastorno de identidad disociativo cuando, un mes después, me encontré en casa con unas joyas que no recordaba haber adquirido. Al día siguiente supe que a un vecino lo habían asaltado, pero no se sabía quién había sido. Ese día me encontré de repente en un parque con un fragmento de vidrio en el hombro. Me enteré de que alguien había destrozado el coche de otro vecino. Harto de esto, instalé cámaras alrededor de la casa para vigilarme y esa noche me vi salir de la casa y regresar con algo de dinero en efectivo. Dinero que claramente había robado.
Sí, supe que la casa de alguien había sido robada al día siguiente. Finalmente junté las piezas y volví al sitio web. No había revisado mi cartera, pero ahora tenía una cantidad considerable de Bitcoin. Claramente, esto no era una broma. No me estarían pagando si no estuvieran obteniendo algo a cambio. La entidad que eligió habitar mi cuerpo comenzó simplemente imitando lo que yo hacía normalmente, pero pronto se volvió cada vez más audaz con los robos y actos vandálicos. Volví a leer ese contrato largo y no encontré cláusula de terminación. No puedo comunicarme con esta cosa que controla mi cuerpo, y aunque pudiera, tengo la sensación de que no quiere irse. Los posts en el foro no ayudan, ya que unas pocas personas parecen estar en mi misma situación, pero nadie sabe qué hacer. El sitio, claro, no tiene servicio al cliente. Según el contrato, la entidad no puede lastimarme ni dañar mi propiedad, ni cometer un delito que me lleve a ser arrestado. Pero puede hacer crímenes siempre y cuando se asegure de que yo no sea atrapado. De todas formas, dudo que quiera que me arresten. No se divertiría tanto si no puede moverse libremente. Al final, entendí que no podía vivir así. No me quedaba más que esperar a que el contrato expirara, así que me mudé a una zona muy remota con poca gente alrededor. Me alegra eso, para que la entidad no pueda hacerle daño a nadie más. Incluso tuve que dar a mi perro a mis padres por el momento, no sé si ella contaría como mi propiedad, pero no quiero que esa cosa la lastime algún día. Leí en un foro de alguien que apareció con sangre en las manos tras un apagón y estaba desesperado preguntándose de quién era. Debe ser mucho peor para quienes alquilaron sus cuerpos por varias horas. Supongo que debo agradecer haber aceptado solo una hora. Renuncié a mi trabajo y solo salgo al pueblo a comprar provisiones cuando pasa la hora. Pensé en atarme para no poder salir, pero aún tendría que hacer cosas como ir al baño, y eso suena terrible para vivir. Han pasado 3 meses y quedan 9. Las monedas que recibo alcanzan para pagar mis gastos, por suerte. Si no fuera así, quizá habría tenido que alquilarme por más tiempo. Escribo esto porque tengo curiosidad si hay algún abogado entre ustedes que quiera revisar el contrato que firmé. Si todos los contratos tienen una trampa, me encantaría que la encontraran en este. No puedo ir a un abogado normal, claro, nadie me creería. ¿Dónde podría ir para impugnar esto? Pero si alguien aquí tiene experiencia con contratos sobrenaturales, por favor contáctenme. Si es posible, preferiría que aceptaran pagos en Bitcoin.